Un poco más de su carrera. En el año de 1982 ingresé a la escuela militar, hice 4 años de cadete, escogí el arma de artillería. Posteriormente hice 32 años en el ejército y me gradué como general de brigada, siendo de la especialidad de piloto de helicóptero. 1987, ¿qué rango tenía? Recién el año anterior había egresado de la escuela militar, era alférez de artillería y me tocó servir en la localidad de Hilo. Todos los solteros, cuando salimos del ejército, recibimos en los cuarteles. Ahí tenemos los alojamientos. ¿Cómo se vivía con el sistema socioeconómico? Del 86 a 87 se sentía en el ambiente una gran esperanza, porque venía un presidente que era muy popular, había prometido bastante. Entonces la gente votó por él en mayoría y había una gran esperanza. Y esos años que él empezó, pensábamos que iba por buen camino, pero en realidad estaban metiendo a un gran problema. ¿Cómo veía que la gente tomaba los años después de los años de bonanza? Fue que comenzó la dificultad fue el 88. A mediados del 88 más o menos se empezó a sentir ya los primeros paquetazos fuertes. Nosotros no lo llegamos a vivir porque como vivíamos en el cuartel, ahí teníamos nuestros alimentos, ahí teníamos todo lo necesario. A la ciudad los sábados, domingos, salíamos muy poco, no teníamos tanto contacto con las necesidades del pueblo. Pero sí veía oficiales que tenían sus familias y vivían en la villa, que sí no les alcanzaba el dinero. Entonces este oficial que decía, yo le doy muchas gracias al mar porque es tan lindo que me ha permitido alimentar a mi familia. ¿Usted habrá experimentado alguna de esos estragos de la moneda? ¿O qué parte de la crisis ha sido más complicada? Yo mis 2 primeros años los pasé en Hilo y ahí se empezó a sentir. Y el siguiente año me fui a Santa Rosa, que el cuartel era más grande que el pueblo. El pueblo era muy pequeñito. Era gente muy pobre y estaba acostumbrada a vivir con muy poco, con sus productos de pan llevar que ellos mismos sembraban. No lo sentíamos mucho porque era un pueblo chico, pero cuando nos tocaba salir a Puno, ahí nos dábamos cuenta que nuestro dinero no alcanzaba para nada. ¿Cómo? Era una época donde los precios no bajaban nunca, siempre subían. El siguiente año a partir del siguiente año, de mi primer año de teniente, ya yo fui a Lima. Y ahí sí la cosa era terrible, muy golpeada por la situación económica. ¿Cómo es que solventaban ellos la crisis? Nosotros aprendimos a convivir con lo indispensable, lo mínimo necesario. Y yo creo que todo el pueblo de Lima aprendió a sobrevivir con lo poco que había. Se adaptaba mucho a la pobreza, pero hay mucha gente que no se adaptó y prefirió salir al extranjero. Muchos, incluso del ejército, se desertaban y se iban. Salían a una comisión de servicio al extranjero y ya no regresaban, porque ellos enviaban dinero a sus familiares y lograban que la situación económica también vaya mejorando. Los grandes comerciantes, que eran muy visionarios y sabían hacia dónde dirigir sus ingresos, era muy rotativo. En un momento lo que más se buscaba eran las velas, porque se iba la luz, la verdad sembraban mucha desesperanza. Nosotros no veíamos una solución, no se veía una solución. En los años 91, 90 la situación era muy crítica. Ya la gente estaba muy cansada de Alan García, entonces siempre un cambio era una esperanza. Entonces se votó por el que prometía que no iba a haber sufrimiento, no iba a haber shock. Todos, la mayoría, en vez de votar por alguien, votaron en contra de alguien. Entró Fujimori y hizo lo mismo, hizo el shock y sufrimos fuerte fue el sufrimiento, sí. Vivía con mi padre, trabajaba, y 4 hermanos, y los 4 hermanos éramos solteros, y los 4 trabajábamos, y teníamos que poner todo a una sola olla para que alcance, y con la justa. Pero, ¿y cómo era la opinión política de las personas ahí en el cuartel? En el ejército nos acostumbraron a no
pensar en política. No teníamos en ese tiempo que tener derecho a preferencias por un partido de izquierda o de derecha. Pero habían algunos que siempre tenían su formación política y hablaban más de la cuenta, pero esos eran mal vistos en el ejército. Bueno, cuando hubo el cambio con Fujimori, el shock fue terrible, ¿no? Alan García nos había preparado para saber sobrevivir a situaciones difíciles. Si bien es cierto, ganábamos poco y casi no alcanzaba la plata, ya los precios no subían tanto. Si tú te ajustabas, te alcanzaba. Entonces, ¿dónde guardaban la plata cuando había tanta moneda? La gente que podía guardar plata, la guardaba en unas cooperativas que eran muy rentables. Resultaron siendo una estafa, pero si no ponías tu plata ahí, tu plata se devaluaba. Es tu dinero y compras dólares, porque si no, al otro día ya valía mucho menos tu dinero. Y el surgimiento de esto fue diferente en el sector público que en el sector privado. El sector privado como que se levantó más rápido y sus salarios, sus sueldos se elevaron rápidamente. Y el sector público sí no seguían cero aumento de sueldo, entonces sí sufrimos más, diría yo, 2, 3 veces más de tiempo que los privados. Usted que vivió el momento del Fujishock, ¿vio alguna oposición política, digamos, memorable en su localidad? Sí, hubo mucha oposición, mucho ruido político, mucha propaganda en contra de... Yo por mi especialidad de piloto yo paraba en provincia. Vi bastante la situación de todo el Perú. No, en provincia eran mucho más tranquilos en las provincias que no estaban en zona de emergencia. Y ya que usted viajaba bastante, ¿en la provincia se veía algún cambio a comparación de antes del Fujishock, antes y después? Aspecto económico, yo pienso que en la capital siempre se sintió primero la bonanza. Pasamos de usar velas a usar baterías, televisores a batería en cada apagón que había y después a grupo electrógeno. Ya nadie compraba velas, todos compraban grupo electrógeno. Empezaron a crecer los mercados. Antes no había supermercados, los centros comerciales, que no habían, empezaron a proliferar. Bueno, fue una cadena, una mejora económica, empezó a llegar inversión del extranjero, el metro, pero inmediatamente vinieron capitales extranjeros y empezaron a salir otros centros comerciales. Ya la gente no tenía más dinero para gastar. Y bueno, hoy en día, ¿usted cree que la opinión de Fujimori en que usted tuvo en esos tiempos ha cambiado? No, yo particularmente siempre lo he visto de la misma forma. Él era una persona que sacó al Perú, hizo muchas cosas buenas, pero también tuvo exceso. Todos los que yo conocía en esa época decían, la sensación era que el Perú era un de gobierno, la gente hacía habían ambulantes por todos lados, el tráfico era un caos y la sensación del pueblo decía, no, lo que necesitamos nosotros es un Pinochet, un Velasco necesitamos acá en el Perú para que nos salve. Ya no era necesario hacer tantas colas para ir a comprar azúcar o pan, porque ya habían supermercados, había una bonanza realmente en comparación a lo que teníamos antes. ¿O se mejoraron mucho los servicios en esa época cuando Fujimori privatizó unos cuantos servicios del Estado un montón? Fue muy favorable para la población porque eran servicios. Conseguir un teléfono en esa época era una suerte de milagro porque no habían líneas y también no le daban línea a cualquiera, tenías que tener una buena condición económica para que puedas tener un teléfono en tu casa. El teléfono inmediatamente llegó al lugar más lejano. Antes estábamos tan atrasados que teníamos que usar Viper. En ese tiempo usar telegramas ya no era, ¿no? Todo lo que era del Estado era demasiado gasto para el poco producto positivo que daba. Todas las empresas del Estado estaban en rojo, generaban más gasto. Entonces se liberó el Perú de tanto gasto y contrario a lo que se pensaba, el bienestar fue para el ciudadano en su mayoría.